Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al ciclo de conferencias SAIC que venimos realizando casi todas las semanas. Empezamos ahí por octubre. Mi nombre es Diego Manzanal, soy presidente de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Como saben, muchos de ustedes han participado en otras de las conferencias que hemos realizado anteriormente. Es un ciclo que organiza la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica junto con la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente con una serie de maestrías relacionadas con las estructuras y la geotecnia, y con el doctorado de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta reunión ahora nos cambiamos un poquito del tópico que veníamos haciendo de geoenergía, vamos a pasar a aplicaciones de generación de energía eólica, y la charla que vamos a tener hoy es sobre geotecnia aplicada a la cimentación de aerogeneradores, solicitaciones estáticas dinámicas en cimentaciones de obras offshore, de la magíster ingeniera Bonmarie Martínez Choulizan. Y ahora en un ratito la voy a presentar. Antes de presentarla a Bonmarie formalmente, les quería informar de un evento que se está organizando, que lo está organizando los jóvenes geotécnicos latinoamericanos, y es un desafío de diseño geotécnico en Latinoamérica para todos los latinoamericanos. Se está haciendo a nivel mundial. Y lo que nos propone este desafío, que está organizado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, es resolver una serie de ejercicios muy clásicos de la ingeniería geotécnica, son de fundaciones principalmente, fundaciones en pilotes, fundaciones en fundaciones superficiales o cimentaciones superficiales. También hay algunas resolución de ejercicios sobre taludes muy, muy simples con anclajes o con empotramientos. El objetivo de esto es que realizar los ejercicios no solo a través de los alumnos, si son profesores de las universidades, sino también los profesionales que trabajan en el área esta. El objetivo es por lo menos realizar 2 ejercicios. Hay un formulario que les van ahora a través del chat, se los va a ir pasando Marcos, que es este formulario que está acá en la web, en donde se pueden obtener los ejercicios que se van a realizar y el formulario para rellenar los resultados. La idea es verificar cómo estamos realizando, cómo estamos calculando en los diferentes países de Latinoamérica, y a nosotros en Argentina nos va a servir para evaluar, digamos, no evaluar desde el punto de vista numérico, sino de verificar o ver cómo se enseña, cómo se está calculando fundaciones a nivel argentino, y creo que lo vamos a trabajar con una red que tenemos de red de profesores de geotecnia de toda la Argentina, que se llama ProGeo, y vamos a trabajar sobre estos resultados también. El link del formulario que les indiqué, cuando entran a ese formulario se van a encontrar con los problemas propuestos, los links para descargar a los problemas propuestos. Acá está todo explicado cuáles son los problemas, y los datos del Excel de resultados geotécnicos, ya sea de laboratorio o de campo, para arenas, para arcillas, y los ejercicios que se proponen son 10 ejercicios, no es necesario hacerlos todos, se puede contestar 2 ejercicios, cualquiera de ellos, y como ven, hay ejercicios de diseño, también hay ejercicios de predicción. ¿Sí? Creo que es muy interesante para toda la comunidad geotécnica de nuestro país en Argentina y de Latinoamérica hacer este ejercicio, y luego vamos a tener seguramente una sección. Una cosa que no nombré es que hay una serie de webinars, que son estos que están mostrando acá, del webinar 1 al 4, con, digamos, destacados profesionales de Latinoamérica que van a explicar, digamos, los ejercicios y van a hablar, digamos, y los resultados, pero también van a hacer una presentación sobre fundaciones superficiales, desde el punto de vista del ámbito profesional, de fundaciones profundas, de taludes y estructuras de contención, y luego va a haber un webinar final con los resultados que obtuvimos en toda Latinoamérica. Así que los invito a participar con esto.
el formulario que van a obtener es algo similar a esto que están viendo acá en la pantalla a mano derecha abajo, ¿sí? Le voy a dar el pase a Marcelo Ceballos, perdón, de la Universidad Nacional de Córdoba, para que cuente un poquito sobre la maestría que también organiza Marcelo. Gracias, Diego. Agradecemos la presencia de Bon Marí desde las maestrías de Ciencia de la Ingeniería con mención en Estructura y Geotecnia y la maestría profesional de Geotecnia. Para nosotros los temas que vas a tratar son muy interesantes y están muy vinculados con nuestra maestría, por eso entonces es que hemos intervenimos en esta organización conjunta con la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Así que es un gusto que nos des esta conferencia, Juan María. Muchas gracias. Diego. Gracias, Marcelo. Para presentarla a Bon Marí, primero que nada, agradecerle como le agradeció Marcelo, de parte de la Sociedad de Ingeniería Geotécnica. Antes de pasarla a presentar, quería comentarles la dinámica de la conferencia, que van a ser los primeros 5 o 10 minutitos que estamos presentando a Bon Marí, luego va a tener entre 40 y 45 minutos para su presentación, y luego vamos a hacer una serie de preguntas de 10 a 15 minutos de preguntas. Y luego, en este seminario, bueno, ha ocurrido un hecho lamentable y queremos hacerle un pequeño homenaje a una profesional que partió a otra vida, que es a Malisa Pardini, y que lo vamos a hacer al final de las preguntas, y luego les voy a presentar una serie de conferencias nuevas que vamos a presentar, una muy próxima, que es el lunes próximo, y otra adicional que no estaba publicitada, ¿sí? Bueno, para presentarla a Bon Marí, Bon Marí es ingeniera por la Universidad de Puerto Rico, con una maestría en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Es gerente de garantía de calidad y control de calidad para la oficina de Shannon Wilson St. Louis, en Estados Unidos. Se especializa en el desarrollo e implementación de investigaciones geotécnicas que involucran reconocimiento de campo, exploración de suelos, pruebas de laboratorio, análisis de ingeniería y recomendaciones. Tiene experiencia en la gestión de proyectos de energía eólica y es miembro de los grupos de investigación vinculadas con el análisis de temas críticos ambientales para proyectos de energía eólica. Creo que vamos a disfrutar de un tema que es muy interesante para los geotécnicos, porque es algo que está muy en boga, y bueno, también en Argentina hay un proyecto que se llama Pampa Azul, que en algunas zonas se está estudiando también las fundaciones de molinos eólicos. Así que creo que va a ser muy interesante. Bon Marí, te dejo presentar. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Así que te dejo de presentar para que puedas presentar. Okay. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación también. Confírmame que puedes ver la... Se puede ver bien y se te escucha. Ok, perfecto. Pues la presentación que yo les voy a dar es básicamente mi investigación de maestría, que se concentró en el estudio de la respuesta estática y dinámica de monopilotes para turbinas eólicas offshore. Este es un breve sumario de lo que les voy a estar presentando y cómo está organizada la presentación. En el año 2010, el National Renewable Energy Lab estimó que Estados Unidos tiene alrededor de 4.000 gigavatios de potencial eólico offshore, incluyendo la costa y los grandes lagos. En la costa sería aproximadamente a una distancia de 50 millas náuticas, donde ya las velocidades promedio superan los 7 metros por segundo a unos 90 metros de altura, que es la altura típica donde se instalan los rotores.
para que tengan una idea, 4.000 gigawatts es aproximadamente 4 veces la capacidad de la red eléctrica de Estados Unidos. O sea, que el potencial offshore de generación eólico es sumamente grande y tiene una ventaja particular de que cercano a la costa hay ciudades que tienen una gran demanda energética y no tienen tanto espacio en tierra para producir. Debido a las profundidades en la costa oeste de los Estados Unidos, que serían unas profundidades por encima de los 60 metros, el desarrollo de parques eólicos es un poco más complicado que en la costa este y en el Golfo de México. Actualmente, solo en Estados Unidos solamente hay un parque eólico offshore. Fue instalado hace apenas 4 años y su capacidad de generación es 30 megavatios. La selección de las fundaciones para las turbinas en el agua está dictada primordialmente por la profundidad del agua. Y hay diferentes tipos de fundación que se consideran viables y mayormente esa experiencia en esos diferentes tipos de fundación viene de la industria petrolera o del oil and gas en los Estados Unidos. Para esta presentación o para mi investigación de maestría, nosotros nos enfocamos en los monopilotes porque la capacidad generatriz o las profundidades del agua en los Estados Unidos están por debajo de los 30 metros en la zona este de los Estados Unidos y en el Golfo de México, y porque es una fundación que se utiliza mucho en las instalaciones europeas. O sea, que ya hay una experiencia en la industria y hay muchos estudios acerca de cómo se comportan los pilotes. Para que tengan una idea de los diferentes componentes, en tierra y en agua es lo mismo el rotor, el nacelle, la torre, pero entonces cuando vamos a entrar en el agua, se tiene una pieza de transición, que es esta, en la foto es la pieza amarilla, y entonces el monopilote que entra en el agua, entonces entra al suelo marino. El diseño de monopilotes está principalmente guiado, ¿verdad?, por la industria petrolera, pero las condiciones estáticas de la estructura y las condiciones dinámicas son bastante diferentes. Cuando nosotros vemos las plataformas de petróleo, estas estructuras son estructuras sumamente pesadas y están diseñadas para evadir o no interaccionar con las fuerzas naturales de la ola o del viento. Sin embargo, las estructuras eólicas, las turbinas eólicas, están diseñadas para capturar el viento. O sea, son estructuras altas, tienen el rotor, que es prácticamente como una pared para capturar esa energía. Entonces, las condiciones de carga son diferentes. En las turbinas eólicas, el límite de servicio es menos de 1 grado de rotación en el mudline o en el suelo marino. Para esta condición que les estoy enseñando aquí de la profundidad de 10 metros y un momento de 105 meganewtons metro, 1 grado de rotación se traduce a un desplazamiento de 1.75 metros en el mudline. Entonces, es bien importante predecir el desplazamiento y las rotaciones en el suelo marino. Los momentos en la fundación también aumentan a medida que a medida que la instalación se mueve de la costa y la profundidad del agua aumenta. ¿Y qué pasa? A medida que yo me alejo de la costa, el viento es mejor, tiene menor turbulencia, entonces se genera más energía. Pero a medida que las cargas laterales aumentan, empiezan a aumentar los diámetros de los monopilotes
para evitar desplazamientos y rotaciones excesivos. Cuando vemos la dinámica del sistema, en las plataformas de petróleo, que se diseñan para evadir esa zona, en la gráfica de la izquierda, esa zona es una zona de alta energía en las olas. Entonces, se diseñan por debajo de esa zona de la frecuencia natural de las olas o por encima. Pero cuando se están diseñando las turbinas eólicas, su rango de diseño para las frecuencias naturales típicamente es entre la frecuencia natural del rotor y la frecuencia natural del aspa. Entonces el rango de diseño es bien angosto comparado a las plataformas de petróleo. Y eso es bien importante entender, que los diseños tienen que estar alejados de esos picos, porque si las frecuencias naturales de los sistemas coinciden, entonces el sistema se desestabiliza, puede producir vibraciones excesivas, inclusive resonancia, y estos eventos de resonancia o de vibraciones excesivas aumentan los costos de mantenimiento, reducen la vida de los componentes de las turbinas, por lo tanto afectan el rendimiento de los sistemas individuales y del parque eólico como tal. Las características dinámicas del sistema se caracterizan usando la frecuencia natural y el amortiguamiento. La frecuencia natural, en este caso, la determinamos utilizando el método de energía de Rayleigh, y el amortiguamiento se puede determinar de varias formas. Nosotros usamos el decremento logarítmico y el método de banda. Actualmente, las recomendaciones de diseño intentan predecir estos desplazamientos y rotaciones usando diferentes teorías y asunciones. Estas ecuaciones son de las guías de diseño del DNV, y ellos aplican unos factores de influencia. Estos factores de influencia se determinan de forma diferente para los pilotes flexibles que para los pilotes rígidos. Cuando decimos pilotes flexibles, son los pilotes que se utilizan en la industria petrolera, y cuando decimos pilotes rígidos, son pilotes que son los que se utilizan en instalaciones eólicas. Nosotros vamos a trabajar con los factores de influencia, porque los demás términos, las cargas horizontales, los momentos, el shear modulus del suelo y el diámetro del pilote, son términos constantes. En esta investigación, todos los resultados se van a presentar usando el factor de flexibilidad del pilote, que es el término de K sub R, que es un factor para evaluar la interacción sol-estructura. ¿Por qué usamos este valor? Porque con este valor nosotros podemos dividir el comportamiento de un pilote flexible del comportamiento de un pilote rígido. Entonces, cuando digo dividir, me refiero a que un K sub R menor de 10 a la menos 2 es un pilote que se comporta de forma flexible. Si el valor de K sub R está por encima de 10 a la menos 2, ese pilote se va a comportar como un pilote rígido. Las publicaciones anteriores, que las vamos a ver próximamente, analizan las condiciones de los pilotes flexibles, pero los monopilotes utilizados para turbinas eólicas que son rígidos no los ven en profundidad. Es importante también mencionar que el comportamiento también depende de las condiciones de suelo. Un pilote fundado en arcilla se va a comportar diferente que un pilote que está fundado en arena. Nosotros comparamos los diferentes modelos que hay para estimar los desplazamientos y las rotaciones debido a cargas laterales y momentos. Todos los métodos utilizan una distribución uniforme de estrés a través del ancho del pilote. Esto es apropiado para pilotes flexibles que se van deformando dependiendo de cómo el suelo se vaya deformando, pero los pilotes rígidos de mayor diámetro van a tender a hacer que el suelo falle antes de que ellos se deformen.
Vamos a utilizar a Paulos como la base para hacer la comparación de los suelos, de los modelos de suelos que son homogéneos. Paulos utilizó ecuaciones integrales para simular el suelo elásticamente. Consideró la razón, longitud, diámetro y el factor de flexibilidad del pilote, que son las variables que controlan el comportamiento del pilote. Los factores de influencia disminuyen cuando el factor de flexibilidad aumenta y la razón de longitud diámetro aumenta. A la derecha podemos ver las ecuaciones que vamos a estar utilizando de los factores de influencia. En la ecuación de los pilotes flexibles, el factor de influencia disminuye cuando la razón del módulo de elasticidad del pilote al módulo de cizallamiento del suelo aumenta. En la ecuación de los pilotes rígidos, el factor de influencia está mayormente influenciado por la razón de la longitud del empotramiento versus el diámetro. Entonces, estos valores A, B y N son unos coeficientes que se utilizaron para llevar a todos los autores a la misma forma de ecuación para poder compararlo. En la gráfica de la izquierda vemos la línea sólida es Paulos y la línea entrecortada es el fit que nosotros hicimos modificando esos coeficientes. Randolph utilizó elementos finitos para simular el comportamiento elástico del suelo, lo que es apropiado para pilotes flexibles. Entonces aquí, de nuevo, vemos en sólido a Paulos y entonces en entrecortado el modelo de Randolph. A la derecha lo que se hizo fue dividir los factores de influencia de un ángulo versus el otro para saber dónde estábamos sobreestimando las rotaciones o los desplazamientos. Scott analizó los pilotes como una viga rígida en una fundación elástica, usando la teoría de reacción del suelo, que es similar a las curvas PY o las curvas de carga-desplazamiento, y lo hizo para pilotes flexibles y pilotes rígidos. Y la guía de diseño del DNV también utilizó las curvas de PY. El problema con las curvas de PY es que están diseñadas para estimar la capacidad lateral del pilote, pero no consideran los desplazamientos y las rotaciones que se van acumulando a través de las cargas cíclicas. Entonces tampoco consideran que el suelo alrededor del pilote va a cambiar su rigidez porque se va degradando a medida que trata de resistir el movimiento y no puede resistirlo. Entonces va fallando, se va degradando y las curvas no tienen la capacidad para predecir ese comportamiento. Paulos no tiene un modelo para suelos donde la rigidez aumenta con la profundidad. Entonces ahí empezamos a ver a DNV y a Randolph, los comparamos y en la gráfica podemos ver que ambos modelos son sumamente similares. En los slides anteriores podemos ver que diferentes autores tienen diferentes formas de calcular esos factores de influencia. Entonces existe una amplia distribución en la metodología de cálculo, especialmente para los pilotes rígidos, donde se está calculando por debajo, o sea, las rotaciones y los desplazamientos se están calculando por debajo de lo que realmente se observa. También vemos la importancia de la rigidez relativa del suelo y el pilote en la respuesta dinámica de monopilotes para turbinas eólicas, y eso tampoco se está considerando en el marco actual de diseño. Nosotros desarrollamos varias hipótesis. Los pilotes rígidos se deforman de forma diferente que los flexibles.
Entonces los modelos matemáticos para estimar los desplazamientos y rotaciones de cada uno deben ser diferentes. Los suelos no se comportan como materiales rígidos, entonces el método de energía de Rayleigh sobreestima la frecuencia natural de los pilotes rígidos. También para una misma carga cíclica, la razón de amortiguamiento aumenta a medida que los pilotes son más rígidos. Y eso lo vamos a ver luego. Ahora les voy a presentar cómo hicimos nuestros modelos numéricos para evaluar la respuesta estática. Para realizar los modelos usamos el programa de Plaxis y al igual que Randolph utilizamos esos modelos finitos porque podemos modelar el suelo como un material continuo, no como las curvas de PY que lo discretizan. La diferencia es que usamos pilotes de mayor diámetro para que su comportamiento pues, sea de forma rígida, no de forma flexible. Se evaluaron condiciones de suelo homogéneas, que es típico para las arcillas sobreconsolidadas, y las condiciones de suelo donde se aumenta la rigidez linealmente, que es lo típico para arcillas normalmente consolidadas o para arena. Entonces, nosotros variamos geometría de pilote, las condiciones de carga, variando la altura de donde se aplicaba la carga para crear diferentes momentos, y pues los perfiles de suelo. Lo primero que hicimos fue validar nuestros modelos utilizando pilotes flexibles y comparándolos con Randolph. En esta gráfica vemos factores de influencia para desplazamientos y rotaciones. De nuevo, la línea sólida es el modelo de Randolph y los puntos son los diferentes desplazamientos calculados usando los elementos finitos. Variamos las mallas, variamos geometría para asegurarnos que los modelos fueran validados. Hicimos lo mismo para suelos que aumentan su rigidez con la profundidad. Y de nuevo, vimos una correlación bastante buena entre los modelos propuestos por Randolph y nuestros elementos finitos. Luego de hacer las validaciones, empezamos a cambiar el comportamiento de los pilotes. En vez de que fueran comportamientos flexibles, cambiamos la geometría para que fueran rígidos. Entonces, cuando tenemos los pilotes rígidos, vemos a medida que aumenta el factor de flexibilidad del pilote, cómo los desplazamientos y las rotaciones se alejan de los desplazamientos y rotaciones que Randolph predice. Cuando vemos los suelos que aumentan linealmente su rigidez, cuando aumenta la profundidad, también se observa lo mismo. Con estos resultados, nosotros modificamos los coeficientes para que nuestros modelos se ajustaran a nuestros resultados. Se hicieron en varios pasos. Primero se aplicó una carga puramente horizontal en el modline, luego se aplicaron momentos y luego se aplicaron, luego se evaluaron las rotaciones debido a las cargas de momento. Estos son los ejemplos de nuestros modelos propuestos. La línea sólida es utilizando los coeficientes que desarrollamos y los puntos es utilizando nuestros resultados de elementos finitos para pilotes rígidos, y en este caso este es para diámetro de 1 metro y este es para diámetro de 6 metros. O sea que nosotros variando la geometría de pilote, manteniendo su rigidez, vemos que los modelos se ajustan bastante bien a los resultados de elementos finitos. Estas son gráficas de cuando cambiamos de un suelo homogéneo a un suelo que aumenta su rigidez con la profundidad.
de nuevo para 1 metro y para 6 metros. Entonces, nuestros modelos sugieren que los pilotes de mayor diámetro no siguen las mismas deformaciones elásticas que los pilotes más pequeños, pilotes que se comportan de forma más flexible. La forma en que se modelan los pilotes sugiere que la distribución de estrés es uniforme en la circunferencia del pilote, lo que es apropiado para los flexibles, pero no para los pilotes rígidos, porque el suelo, pues a medida que se degrada, disminuye su rigidez, se acumulan esos desplazamientos y rotaciones a medida que el suelo va fallando. Las ecuaciones para los modelos propuestos cubren un amplio rango de condiciones que aplican a los pilotes para las turbinas eólicas offshore. Ahora vamos a ver un poco los modelos experimentales que hicimos para evaluar la respuesta dinámica de los sistemas. En el dibujo pueden ver un gráfico de los modelos que nosotros realizamos. Nosotros variamos las condiciones de carga cambiando la masa en el tope de la torre, añadiéndole un peso para representar el nacelle y otro peso para representar el rotor. Usamos torres de plástico y cobre para variar la rigidez de la torre del pilote. Usamos cemento para simular condiciones fijas en el empotramiento, en el mudline. Y entonces usamos arenas y arcillas para evaluar cómo se comportaban cuando variábamos la rigidez del subsuelo. Pusimos una serie de acelerómetros a lo largo de la torre para monitorear la respuesta dinámica, o sea, para colectar todas esas señales. Esas señales se procesaron en MATLAB, donde aplicamos varios filtros para limpiar las señales. Se aplicó transformada de Fourier para descomponer la señal y se removieron las frecuencias altas que no nos interesaban. Para calcular las frecuencias naturales usamos el método de Rayleigh para analizar esas vibraciones usando el principio de conservación de energía, que dice que la energía de un sistema debe permanecer constante si no hay amortiguamiento que lo absorba. Nuestros modelos físicos representan, ¿verdad?, esa viga rotada para tener entonces un punto fijo en el mudline y un extremo libre con la masa, pues que representa los componentes del nacelle y del rotor. A la izquierda vemos un ejemplo de uno de los resultados que obtuvimos, donde calculamos las frecuencias naturales de la torre con el nacelle y la torre con el rotor. Entonces vemos que a medida que nosotros aumentamos la masa en el tope de la torre, la frecuencia natural del sistema disminuye, que es lo mismo que se observa a mano derecha, pero estas son mediciones de turbinas eólicas en operación. La frecuencia natural de la torre sola es mayor, y entonces cuando se va añadiendo los diferentes componentes, esa frecuencia natural disminuye. Los resultados de frecuencias naturales y frecuencias naturales medidas y frecuencias naturales calculadas se va a presentar en este tipo de gráfica. Nosotros le llamamos parity line, que es básicamente para comparar las diferencias entre la calculada y la medida, y la línea entrecortada es un offset de 0.1 Hz. Estos resultados son para cuando la torre está empotrada en cemento, que es cuando tratamos de simular un punto fijo que no se deforma. Las frecuencias medidas disminuyeron cuando se aumentó la altura de la torre de material de cobre, y la frecuencia natural de la torre de PVC fue menor que la frecuencia natural de las torres de cobre. Esto se debe al cambio en la rigidez del material. Las frecuencias naturales también se ve que disminuyeron a medida que se aumentaba
la masa en el tope. En el caso del material un poco más rígido, que está representado por la arena, también se observó que se puede predecir relativamente bien utilizando la torre de plástico y usando el método de Rayleigh para predecir las frecuencias naturales. Pero entonces cuando pusimos la torre de PVC y la torre de cobre en el material más blando, que estaba representado por la arcilla, vemos que la frecuencia natural calculada es mayor que la que se midió. Entonces empezamos a comparar la rigidez relativa de la torre y el suelo y cómo el punto fijo en el modline ya no aplica, porque cuando el cobre empieza a desplazarse en el modline, lo que representamos con el modline, se hace un espacio entre la torre y el suelo. Entonces el punto fijo ya no es el modline, estamos abajo. Entonces las condiciones de borde cambiaron. Ya no aplica las condiciones de borde inicialmente de punto fijo. Esta gráfica muestra la diferencia entre la frecuencia natural calculada y medida contra el factor de flexibilidad del suelo. Cuando tenemos los puntos verdes, que son las torres empotradas en cemento, vemos que se calculó relativamente bien, porque pues son pilotes que se comportan de manera flexible. En las arenas, que son los puntos azules, vemos también que pudimos predecir relativamente bien las frecuencias naturales, pero entonces cuando ya el pilote empieza a cambiar su comportamiento a rígido, que sería lo que le llamamos clay copper y clay PVC, vemos esa diferencia en cómo sobreestimamos las frecuencias naturales. Entonces empezamos a ver cómo el amortiguamiento del sistema afecta el comportamiento. Hay dos tipos de amortiguamiento: el amortiguamiento por radiación y el amortiguamiento del material. El tipo de amortiguamiento es importante para entender la interacción suelo-estructura debido al flujo de energía. Usualmente en los cálculos se asume que el suelo es perfectamente elástico y disipa energía por atenuación hacia el infinito, pero el amortiguamiento del material se ignora. Pero ¿qué pasa? El amortiguamiento del material afecta el desplazamiento máximo de la torre y cuán rápido ese desplazamiento es atenuado una vez la carga se remueve del sistema y el sistema está vibrando libremente. Cuando miramos el amortiguamiento de los diferentes tipos de suelo, en suelos rígidos hay poco amortiguamiento de material, entonces el sistema vibra por más tiempo en lo que ese material amortigua esas vibraciones. Pero en el suelo blando, como en la arcilla, el lazo de histéresis es más grande, o sea que la energía se disipa más rápido, el sistema tiene un mayor amortiguamiento porque el suelo se degrada, o sea, la rigidez del suelo se degrada. Nosotros medimos la razón de amortiguamiento usando estos dos métodos, el método de decremento logarítmico en el time domain y el método de banda, no sé si así es que se dice en español, pero el half power bandwidth method. Entonces eso es en el frequency domain. Esto es un ejemplo de las señales que nosotros obtuvimos en uno de las pruebas y cómo los dos métodos de calcular el amortiguamiento se ajustan a las señales.
Ok, ahora vamos a ver esos cálculos de la razón de amortiguamiento para los pilotes flexibles y los pilotes rígidos. Para la torre de cobre fundada o empotrada en arcilla, vimos unas razones de amortiguamiento más altas que para la misma torre fundada en el cemento. De nuevo, eso es porque se comportan de forma diferente. Para la torre de plástico o de PVC, no vimos tanta diferencia en la razón de amortiguamiento, pero sí se observó un aumento, pero no tan drástico como en el caso de la torre de cobre. O sea que el modelo de energía de Rayleigh funciona siempre y cuando se mantengan sus condiciones de borde para los que fueron desarrollados, que no son las mismas condiciones de borde de los pilotes para turbinas eólicas offshore. Las frecuencias naturales fueron sobreestimadas aproximadamente por un 40% para las torres fundadas en arcilla, y a medida que el factor de flexibilidad de pilote y la masa de la turbina aumenta, el amortiguamiento se observó que también aumenta. Los pilotes de gran diámetro, de diámetro mayor, se comportan de forma diferente a los pilotes de menor diámetro, y las ecuaciones que intentamos desarrollar capturan ambos comportamientos. Los suelos no se comportan como materiales rígidos, entonces el método de energía de Rayleigh va a tender a sobrepredecir la frecuencia natural de este tipo de pilote. La razón de amortiguamiento aumenta a medida que el pilote se vuelve más rígido, y el efecto de rigidez de pilote fue pequeño cuando lo comparamos con el material de la torre, pero aumentar la masa en el tope de la torre también aumentó la razón de amortiguamiento. Aquí hay un poco de opiniones para trabajos futuros. Se necesita realizar más investigaciones para mejorar estos modelos, para mejorar cómo se estiman o cómo se tratan de calcular los desplazamientos y las rotaciones. Hay también que evaluar otro tipo de fundaciones, como los jacket foundations, que también se usan mucho en la industria petrolera. Los efectos de amortiguamiento deben ser evaluados bajo condiciones más realísticas, ya que en esta investigación nosotros pues, no teníamos la capacidad para escalar el suelo. Solamente pudimos escalar masa y torre. Se deben evaluar los desplazamientos y rotaciones acumuladas con las cargas cíclicas. Nosotros tuvimos varias fallas en la torre de cobre empotrada en arcilla, y las próximas investigaciones de este tema deben medir directamente las cargas aplicadas, controlar mejor los desplazamientos, los momentos en los modelos físicos para que sea un poco más real. Y quería enseñarles la única instalación de turbinas offshore en Estados Unidos. Está fundada en Jacket Foundations. Y pues, eso sería todo. Si hay preguntas. Marcelo, gracias Bon Marí por la presentación, muy interesante tu investigación. Ahora Marcelo Sánchez va a coordinar las preguntas. Marcelo Ceballos, perdón. Marcelo, ¿estás ahí? Bueno, no está. Tenés el micrófono muteado.
Bueno, tenés algún problema con el micrófono. Acá hay alguna serie de preguntas que las voy a ir comentando. Ahí está Marcelo, me parece. Bueno. Perdón, problema tecnológico. Bueno. Sí, disculpa, Bonmarí. Tenemos una pregunta muy interesante que la está realizando Bárbara Díaz Amar. Consulta lo siguiente, al margen de felicitarte por tu presentación, que ha sido muy buena, por supuesto. Pregunta si se han realizado estudios para casos de cargas dinámicas extremas, como tsunamis. O si tienes conocimiento, más allá de lo que hayas visto dentro No de... que yo sepa. No que yo sepa, no sé nada, no sé si se han hecho estudios de tsunamis o de terremotos, no sé si se ha hecho nada de eso. Bueno, muchas gracias. Nicolás Volcato pregunta si se han realizado algunas modelaciones utilizando el modelo HS-Small y análisis dinámico. El HS-Small me parece que es un modelo de, también está en Plaxis, pero Debe estar en no, INSOL, supongo. sí, Small Strain. Desconozco si se han hecho ese tipo de modelaciones o de estudios. ¿Y alguna otra forma de análisis dinámico en relación al comportamiento de este tipo de modelos? No sé si se han hecho, sé que se han estudiado turbinas en operación y entiendo que hay un parque en Netherlands, creo que se llama Lely Wind Farm, que se hizo un estudio, se instrumentó una torre, entonces ellos midieron las frecuencias naturales de la torre y la frecuencia natural de la torre estaba tan y tan mal predecida que estaba bien lejos del parámetro entre... ¿cómo puedo? Estoy buscando la gráfica. Sí, no hay problema. No te preocupes. El Lely Wind Farm estaba la frecuencia natural estaba tan mal calculada que estaba muy por encima del passing blade natural frequency. O sea que no hubo problema de resonancia porque estaba tan off que no tuvo un efecto. Claro. Muchas gracias. Ese es el único caso que que se ha instrumentado una torre para medir. Claro. Esto. Facundo Sellán dice que es alumno de la Universidad de Buenos Aires y te consulta si podrías repasar nuevamente el rango de frecuencias tan acotado que mostraste en el gráfico del principio de tu presentación. ¿Que podrías hacer algún nuevo comentario respecto de ese rango de frecuencias? Me parece que es este, ¿no? Sí, creo que sí. Y seguramente asociado con los que tenías en la medición de los modelos, quizás. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Facundo dice el passing blade. El passing blade, bueno, sería aquel otro gráfico entonces. Pero en la gráfica de la derecha, el gráfico de abajo es el mismo. Lo que pasa es que cuando se están diseñando las turbinas eólicas, hay tres tipos de diseño. Está lo que le dicen el soft, que es por debajo de la frecuencia natural del rotor, el soft stiff, que es entre medio, y el stiff, que es por encima. Entonces, en su mayoría se diseñan entre medio. Ellos le dicen 1P y 3P, que sería la frecuencia del rotor y del passing blade.
Ok. Eugenio Saure te consulta respecto de por qué, creo que lo has puesto en tus primeras transparencias, en la costa este, sobre el Golfo de México, no se desarrollan parques eólicos. ¿Puedes repetir? Te consulta respecto, creo que debe ser de tus primeras transparencias, en las cuales mostrabas las potencialidades en Estados Unidos, y consulta respecto de por qué en el Golfo de México no se desarrollan parques eólicos. Bueno, yo no sé de ningún parque eólico que esté en planificación en el Golfo de México, pero el Golfo de México está repleto de plataformas. Sé que hay 4 parques eólicos que han recibido como el approval, pero es en la costa este de los Estados Unidos. No sé si el Golfo de México, si del Golfo de México tiene que ver con que está prácticamente alquilado por las petroleras, o si tiene que ver con los huracanes que constantemente pasan por ahí, pero no sé por qué no se ha explorado más. Pero pues Estados Unidos está bastante atrás en el desarrollo de offshore wind turbines o wind parks. Si lo comparas con Europa, que llevan muchísimos años instalando. Ok, muchas gracias. Tengo acá una pregunta más que estimo que es de Marcos Montoro. Te felicita por la presentación y te consulta respecto de cómo simulaste en el modelo físico las condiciones de presiones efectivas en el suelo, considerando la profundidad del agua en el mar. Nosotros hicimos, para la profundidad del agua, hicimos varias pruebas, pero no vimos un efecto. Entonces lo que hacíamos era mantener el agua en la misma profundidad o elevación del subsuelo. Y la otra era que cómo modelamos. ¿Cómo consideraste estas condiciones de presiones efectivas en el suelo, considerando el efecto del agua y en cuanto a la profundidad que tiene respecto de una estructura? Lo único es que eso es bien difícil de modelar. Lo único que hicimos para aumentar un poco la presión se hizo en el modelo que estaba fundado en arena, y lo que hicimos fue poner una pesa alrededor de la torre para homogenizar un poco la presión, pero aparte de eso no encontramos forma de manejar las presiones efectivas. Perfecto, muchas gracias. Te hago la última consulta para que estemos aproximadamente en los tiempos previstos. Christian Friedenberger te consulta lo siguiente, dice: la frecuencia fundamental que se observa en el estudio de los generadores eólicos es muy baja. ¿Crees que se puede generar acoplamiento entre la marea y el aerogenerador, ya que la frecuencia de la marea e incluso la del viento es también baja? Lo más probable. Cuando dice acoplamiento, se refiere a... Supongo coincidencia podría ser. A la resonancia. Efecto de resonancia. Sí, lo más probable. Te lo completo probablemente esa pregunta. En función de este análisis que ha presentado, que muestra que hay una alta transición o variación de las frecuencias de movimiento de la estructura entre que es colocada inicialmente y luego de que entra en régimen. ¿Has observado de que pueden existir situaciones en esa transición de mayor conflicto en la estructura? No sé si han habido situaciones así. Ok. Bueno, tenemos entonces algunas preguntas, en todo caso las que queden pendientes las juntaremos en un mail y obviamente te las podremos enviar para que
puedas terminar de evacuar estas consultas con los asistentes que las han generado. Desde ya te agradecemos muchísimo por tu presentación, Mari. Okay. Y le paso la palabra a Diego, en todo caso. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Bonmarí, por tu presentación y bueno, por estar dispuesta para colaborar con nosotros en este ciclo. Así que, bueno, voy a continuar ahora unos minutitos. Bueno, primero tenemos la noticia que el lunes pasado nuestra compañera y colega de la sociedad directiva de la SAIC y bueno, de muchos años en la sociedad, Malisa Pardini, bueno, ha fallecido. Solamente le queríamos hacer un pequeño recordatorio aquí, luego en el futuro congreso, y seguro que vamos a producir algún recordatorio más extenso, pero no queríamos dejar de recordarla, ¿sí? Ahí tienen la foto una foto que ella puso en su presentación, en su última presentación, recientemente en el Comité Argentino, el Comité Argentino de Presas. Bueno, Malisa, para los que no la conocen, es ingeniera civil por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en geotécnica, en mecánica de suelos, presas, terraplenes y obras de defensa y fundaciones. Ha sido profesora titular de geotecnia en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Santa Fe, y también fue profesora titular de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, tiene una extensa trayectoria como consultora independiente en diferentes proyectos sobre aprovechamientos hidroeléctricos, terraplenes, obras de defensa y en toda la República Argentina, principalmente todo lo que trabajó en el proyecto de Paraná Medio, tiene muchos aprovechamientos, estaba trabajando en muchos aprovechamientos en Salta y en las zonas del litoral, ¿sí? O sea que ha sido una mujer geotécnica muy destacada en su profesión. Y bueno, principalmente tiene más méritos y luego vamos a seguir profundizando, pero lo que quiero decir que era una persona súper simple y eso hacía que era fácil hablar con ella y siempre muy comprometida con sus alumnos, participaba en nuestra red Progeo y de todas las charlas que íbamos haciendo, o sea que la vamos a extrañar, claramente, pero bueno, no vamos a dejar de recordarla todas las veces que podamos. Así que, bueno, lo lamentamos, pero bueno, la vamos a recordar siempre con una sonrisa, que es como se merece Malisa. Bueno, disculpen, pero queríamos hacer este recordatorio porque bueno, Malisa creo que lo merecía. Ahora voy a contarles simplemente dos conferencias nuevas que hemos puesto en este ciclo de conferencias online. Una es muy pronto, es el lunes que viene, ¿sí? Va a estar dada por dos ingenieros de Bentley. Bentley, para aquellos que no saben, es una empresa de software que tiene diferentes tipos de software, pero recientemente ha adquirido Plaxis, que es un software específico, un programa específico de ingeniería geotécnica, que en Argentina bueno, está bastante difundido, y nos van a hablar sobre avances competitivos en el diseño de monopilotes de gran diámetro para aerogeneradores offshore, tanto el ingeniero Miguel Laos y el ingeniero Francisco Diego. Así que esto va a ser el 9 de noviembre a las 16 horas, así que están todos invitados. Hay una nueva conferencia también para el 25 de noviembre a las 17 horas sobre las discontinuidades mecánicas y su efecto sobre la propagación de fracturas hidráulicas, un tema que en nuestro país está en boga con todo lo que son los yacimientos no convencionales. Bueno, lo va a dar el doctor Martín Sánchez, que es ingeniero mecánico, pero que trabaja en ITEC, y es el responsable en ITEC de una parte de física de formación, y creo que es una persona que está trabajando mucho en este tema y va a ser muy interesante
tenerlo entre nosotros. Y por último, bueno, la última charla de aerogeneradores, vamos a tener 3, con la de Bonmarí, que acaba de darnos, es la del doctor ingeniero Pablo Cuellar, que es de origen española, pero ha realizado todo su trabajo de tesis doctoral y ha trabajado muchos años en el BAM, que es como un laboratorio del Estado alemán, que bueno, han trabajado mucho en fundaciones offshore en el Mar del Norte, y nos va a presentar un poco estado del arte y perspectivas de desarrollo de cimentaciones profundas para aerogeneradores offshore. Así que creo que con estas 3, junto a la de Bonmarí, creo que van a terminar el ciclo por este año tan particular con la pandemia, ¿sí? Les agradezco mucho haber participado y bueno, los esperamos entonces el lunes, y muchas gracias a todos los asistentes por la participación, ¿sí? Sin más, buenas tardes. Hasta luego.